isquemia que se llama subepicárdica. Acuérdense, lo normal es de afuera hacia adentro. Entonces, la isquemia subendocárdica, el problema está aquí abajo, en el endocardio, subendocárdica, por debajo del endocardio. Entonces, como el estímulo viene en la misma dirección, hacia acá, la T se va a elevar, porque básicamente está siguiendo la misma dirección que habíamos dicho que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, pero está aumentado. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que te está bloqueando el paso de, pues, de este mismo estímulo. Por eso, esa repolarización como que se tarda un poquito más, por eso se ven las T's más altas. En cambio, la subepicárdica está del otro lado. Entonces, como el retraso está por debajo del epicardio, el estímulo va en contra. Entonces se está chocando el estímulo normal que viene desde afuera hacia adentro con el bloqueo que está hacia el otro lado. Por eso en ese caso encuentras inversión de la T. Una disculpa. Entonces, como viene hacia el otro lado, entonces en este caso, el vector de la repolarización va hacia el revés. Por eso, aunque el estímulo ya sabemos que va de arriba abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, el problema está contrapolándose y por eso hace que la T o se aplane o se invierta. ¿Qué es lo que vemos en este tipo de electrocardiogramas? Las T's están invertidas. Y en este caso, que también es el mismo electro que les había puesto cuando veíamos el tema de las hipercalemias, las T's están hiperagudas. Entonces, el contexto clínico es el que nos va a decir realmente si este electrocardiograma corresponde a un dato de isquemia subendocárdica o si está relacionado más con algún trastorno de los electrolitos. ¿Ok? La lesión subendocárdica la encontramos en el ST. Y en este caso, no tenemos criterios como en el anterior, que decíamos que B2 y B3, si es de tal edad a tal edad, y si es hombre o mujer, no. Aquí todo va a ser parejo, que tengas derivaciones contiguas con descenso de por lo menos 1 milímetro de altura, ¿ok? Y ya que vimos los cambios electrocardiográficos, estos básicamente los puedes encontrar en el paciente que tiene angina inestable o en el que tiene infarto sin elevación. Y lo único que te va a diferenciar uno y otro, porque la clínica también puede ser similar en ambos, es el valor de las troponinas, que es la evidencia de lesión miocárdica. ¿Ok? ¿Cómo se tiene que hacer la medición de los biomarcadores cardíacos? En este caso, troponinas de alta sensibilidad. Bueno, tenemos al paciente que llegó con dolor precordial. Nuestra obligación es hacerle un electrocardiograma. Si es un infarto con elevación, pues ya sabemos que se pasa directo a choque. Pero vamos a suponer que no, que nos dio electrocardiogramas como los que vimos ahorita. Aplanación de la T, aplanamiento de la T, perdón, descenso del ST, o que se vea normal, pero que la clínica sea muy sugestiva de que el paciente esté pasando por un infarto. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra de sangre y tomamos algo que se llama delta troponinas, que no es otra cosa más que el valor de troponinas para verificar si tiene lesión miocárdica o no. ¿De qué va a depender que las troponinas estén positivas? Del laboratorio en donde ustedes estén trabajando para esa muestra, porque cada cartucho es diferente. Entonces habrá valores que se vean cuantificados como que arriba de 14 es positivo o arriba de 0.05 es positivo. Realmente no importa el valor, sino cuál sea el punto de referencia que el laboratorio con el que tú estás trabajando te reporte como positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, si llegó el paciente y el primer control que tú le tomaste de sangre te salió negativo,
y al paciente después se le quitó el dolor en lo que le estabas haciendo las muestras, se le quitó el dolor y el electro ya no tiene cambios, las probabilidades de que vaya a ser un infarto son muy bajas, entonces tú ahí podrías considerar mandarlo a su casa desde ese momento. Pero ¿qué puede pasar? Que a lo mejor te salieron negativas las primeras, pero el paciente te dice, todavía tengo dolor y los cambios del electro persisten. Entonces, en ese caso, una hora después hay que hacerle otro control de troponinas y vamos a hacer la misma dinámica. Se le quitó el dolor al paciente, el electro ya salió normal. Si ese es el caso y las troponinas están negativas, lo descartamos completamente con la segunda muestra. Pero aún así, tiene clínica persistente, los cambios están y la segunda muestra salió negativa, tienes chance todavía de tomar un tercer control. Esto se conoce como curva enzimática. Tu muestra 0 a la hora y a las 3 horas. Esto es cuando dice, hazle una curva enzimática al paciente, a esto se refiere. Que le hagas 3 controles de troponinas cuando tienes una sospecha alta de que el paciente sí se esté infartando. Si ya para este punto, en el tercer control, la troponina te salió negativa, ya mejor busca otra cosa, ya no va a ser esto. Pero puede ser que por el tiempo de evolución del infarto, si apenas lo acababas de agarrar, apenas hasta este control te salga positivo. Por eso cuando la clínica sigue siendo muy sospechosa y los cambios en el electro también, mejor espérate hasta el tercer control. Si desde tu primer control te salió positivo, pues ya lo dejas como infarto con elevación. Si en el segundo control te salió positivo, lo dejas como infarto con elevación, pero no lo podemos descartar completamente si todavía tenemos la sospecha hasta que no se haga el tercero. La única forma de darlo de alta es que desde el primero te salga negativo y todos los síntomas se le hayan quitado y los cambios en el electro o sigan igual o se restablezcan a la normalidad. Y ahí en ese caso, todo este espectro que está en esta parte se llama angina inestable. Todo lo que salga por afuera de esto ya se llama infarto sin elevación, ¿ok? ¿Dudas con este algoritmo? ¿Todo bien? Ok. Esto lo van a buscar de tarea y lo van a poner en su libreta del internado. Los biomarcadores cardíacos son muchos, son todos estos que están aquí. Cada uno tiene un inicio de elevación, tiene un pico máximo y tiene un aproximado de cuándo esperas que regrese a la normalidad. Entonces, las que son específicas de este tipo de patologías son las troponinas. Son de alta sensibilidad, se elevan mucho más rápido que todas las demás y están mucho más relacionadas a esto, pero si se acuerdan, al inicio de la clase les había puesto un esquema de colorcitos, uno blanco con rosita con rojo que decía, hay otras patologías que también te pueden elevar las troponinas. Para que yo sepa que la elevación de troponinas está relacionada con infarto, tiene que haber cambios en el electro y tiene que tener dolor precordial el paciente. Pero hay otros escenarios clínicos en donde se elevan estas y donde con mucha más razón se va a elevar mioglobina, CPK, CPKMB. Entonces, hay que buscar cuándo se elevan en tiempo, el pico máximo y el regreso a la normalidad y qué otras patologías pueden hacer que estén elevadas. Y esa columna extra a su tablita se la agregan para la libreta del internado, ¿ok? Respecto al tratamiento, yo les había dicho que básicamente son los mismos medicamentos, lo único que se modifica es la dosis. Las recomendaciones de oxígeno son iguales, las de dolor también, los beta bloqueadores también cumplen con la misma función y con las mismas contraindicaciones y las estatinas. Todo esto es exactamente igual. Las antiisquémicas también son iguales en el sentido de las dosis de mantenimiento, porque aquí como no vamos a trombolizar ni vamos a mandar directo a ICP, salvo ciertas excepciones que ahorita vamos a ver más adelante, en este caso doy las dosis de mantenimiento nada más. Ácido acetilsalicílico 150 miligramos cada 24 horas, clopidogrel 75 cada 24, tirofiban seguimos sin utilizarlo en nuestro nivel, y enoxaparina 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Aquí la enoxa no se pone en bolo, no se pone IV,
y las mismas indicaciones de que si tiene la tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 y de que si son pacientes que sean mayores de 75 años. Lo mismito que en el anterior. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con estos pacientes que estén anginando persistentemente o los que ya tienen diagnóstico de infarto sin elevación? No porque no sea un infarto con elevación significa que al paciente no le va a pasar nada y que ya lo podemos mandar a su casa y ya se acabó. Hay ciertos escenarios en donde las anginas inestables, aunque no tengan elevación de troponinas, tú dices, es que no manches, o sea, está haciendo choque cardiogénico, ¿por qué? Pues estos pacientes forzosamente necesitas hacerles un cateterismo porque algo está pasando en sus coronarias para que los esté llevando a ese grado de inestabilidad. Entonces, estos criterios que están aquí, si se fijan, dice de muy alto riesgo y de alto riesgo. Ambos son criterios para los pacientes que son síndromes coronarios sin elevación del ST, pero que si presentan alguno de estos, se tienen que mandar a ICP. Y en el caso, por ejemplo, de las que son de muy alto riesgo, tenemos que mandarla a ICP en menos de 2 horas, que vendría siendo el equivalente a la ICP de rescate. Y las de alto riesgo, tenemos hasta 24 horas, que vendría siendo de igual forma la estrategia temprana de ICP, como en el infarto con elevación. Los tiempos son los mismos, menos de 2 horas, menos de 24 horas. ¿Y cuáles son los de muy alto riesgo? Que el paciente esté en choque cardiogénico o que esté hemodinámicamente inestable. Que el dolor, pese a que tú le das el tratamiento, persista y sea muy intenso. Que el paciente tenga datos de falla cardíaca, aunque no sea de choque cardiogénico. Que tú lo estés monitorizando y que tenga arritmias potencialmente letales. Que tenga complicaciones mecánicas como que pues, se te rompió la pared interventricular o un aneurisma ventricular, que son cosas súper serias. O que tenga cambios dinámicos sugestivos de isquemia, que de repente la onda T se invierta y luego a los 10 minutos tú le tomas un electro y el electro salga normal. Y luego a los 20 minutos otra vez la T está aplanada y luego otra vez está normal. Todo esto necesitas mandarlo en menos de 2 horas a cateterismo. Ahora, ¿por qué lo tienes que mandar en menos de 24 horas? Con el simple hecho de que ya te hayan salido las troponinas positivas, que ya es un infarto sin elevación, ya necesita cateterismo. Si tú no mandas a cateterismo un infarto sin elevación del ST, se puede hacer un infarto con elevación. Si tú lo dejas que se vaya así, a las 2-3 semanas te va a regresar con un infarto con elevación. ¿Por qué? Porque la lesión del vaso ahí está y eventualmente va a formar el trombo. ¿Ok? Esta que está, el segundo punto dice escala de Grace de más de 140 puntos. Esta escala la hacemos en el caso de los pacientes que son síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, específicamente en la angina inestable. Entonces es una serie de preguntas que se las voy a poner más adelante, que te dicen qué tanto riesgo tiene el paciente de fallecer en los siguientes 6 meses de que tú le hiciste el diagnóstico de infarto o de angina inestable. Y si te salen más de 140 puntos, lo ideal es que mejor lo mandes a cateterismo. Que de repente tenga elevación del ST también transitoria, que esté el electro monitorizándose y de la nada te aparezca una elevación así como por 30 segundos y luego descienda. O cualquier cambio dinámico en el segmento ST, también que descienda, que las ondas te suban y bajen. Entonces, cualquiera de estas cosas es indicativo para que lo mandes a ICP. Si no tiene nada de esto, lo puedes mandar a su casa. Esta tablita viene en uno de los artículos también que les pasé. Hay que recortarla y pegarla en su libreta para que tengan los dos criterios. ¿Ok? Esta es la escala de Grace. También la escala de Grace la pueden recortar y pegar. Se fijan, es probabilidad de muerte a los 6 meses, una vez que tú egreses al paciente que tenía un síndrome coronario agudo. Y cada una de las cosas te va dando más puntos. Esta no es necesario que se la aprendan. En la aplicación sí les dije de la aplicación, ¿verdad? Que descargan la de MDCalc.
Me lo imaginé nada más. A ver, déjenme les pongo ahí en el grupo cómo se llama para que lo busquen. Medical. Ese tipo de calculadoras vienen con un montón de escalas que utilizan en muchas patologías, entonces pues descárguenla en su teléfono para que la tengan ahí a la mano. Y la escala de Grace viene ahí. De todas formas, hay que recortarla y pegarla en su libreta. Y tenemos la escala de Grace que viene con riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Riesgo alto se considera arriba de estos puntos. Por eso ya que tengas 140 puntos, pues ya es bastante importante y ese es un criterio para mejor mandar al cateterismo y no egresar al paciente a su casa. Si te sale un riesgo bajo, las troponinas están negativas, el paciente no tiene dolor, pues sin problema se puede ir. Tenemos otra escala que es la escala de TIMI. Esta también tiene riesgo de muerte, pero un periodo de tiempo menor, que son 14 días. Y solamente lo utilizamos de igual forma angina inestable o infarto sin elevación. ¿Y en qué casos específicamente? Por ejemplo, nosotros que no tenemos ICP. Philip Kimball, esa también hay que recortarla y pegarla. Philip Kimball, que habíamos hablado que es meramente clínica, dependiendo de cómo te llegue el paciente. No tiene nada de síntomas, tiene estertores crepitantes o tiene datos de falla cardíaca moderada. En la clase 3 ya el edema agudo de pulmón se presenta y si está en clase 4 es choque cardiogénico. Y fíjense cómo la mortalidad se va aumentando conforme aumentas también en el grado. Entonces, eso es lo que tienen que saber de síndromes coronarios agudos. ¿Ok? Cambios del electro, troponinas, la clínica y esas escalas. Para la historia clínica que me van a entregar el sábado, hay que meter ya todas estas escalas. Hay que meter ya el tratamiento, como viene aquí. Y en su análisis ya van a poder detallar un poquito más, pues lo que ustedes vayan encontrando con su paciente. ¿Ok? ¿Dudas con el tema? ¿Nadie? Ok. Del tratamiento para el infarto sin elevación. Entonces, en teoría, sería únicamente fármacos, a menos de que tengan los factores de riesgo de la talidad para Ajá. ICP. Ahí sería el tratamiento de ICP. Sí, y de hecho cuando tú, por ejemplo, vas a dar de alta a tu paciente de angina que dices, no tiene nada, a estos pacientes como ya tienen su cardiopatía isquémica crónica, pues lo que hacemos es que se vayan con su atorvastatina de base, que se vayan con su ácido acetilsalicílico, con su clopidogrel y pues el isosorbide para cuando tengan dolor. Por eso muchos de los que llegan al hospital dicen, no, pues es que ya me puse 2 isosorbides sublinguales y no se me quitó el dolor y pues me dijeron que si no se me quitaba tenía que venir. La gran mayoría de ustedes va a encontrarse a los pacientes de forma crónica. Va a ser raro el que se encuentren de primera vez que no consumen ningún medicamento, pero cuando hagan su interrogatorio, la gran mayoría ya va a tener todos esos medicamentos pues basales. O los que puede que no los tengan son a los que se los dieron y les valió madre y no se lo quisieron tomar, porque también es una población muy grande la que no se toma sus fármacos. Pero en ellos, pues básicamente es estarlos cuidando toda su vida porque en cualquier momento se pueden infartar Y y nada darles más, así. Ajá. perdón. Y en los el muy alto riesgo y alto riesgo se refiere a muy alto y alto riesgo de que se pueda volver un infarto con elevación, ¿verdad? Y de que se mueran. Ah, ok. Entonces, por eso los dejamos hospitalizados y se mandan a ICP directamente. Son riesgos de mortalidad. Casi siempre hablamos de mortalidad o de disfunción. Digamos que si no lo mandas, va a haber, pues sí, invariablemente te va a llegar a un infarto con elevación y vas a tener necrosis otra vez de un pedacito del corazón y pues vas a disminuir la FEBI y el pronóstico a largo plazo pues va a ser peor. ¿Levantaste la mano, Edgar? Sí, nada más tengo la duda, pues sé que los betabloqueadores, o sea, el metoprolol, lo
está contraindicado si el paciente tiene un bloqueo, pero también si el paciente está de que hipotenso, de que la presión de 100, ¿podemos dar nitratos? ¿No se nos va a hipotensar más? Mira, acuérdate que los nitratos lo que estás buscando es producir una vasodilatación porque tienes una obstrucción en tu coronaria. Si por efecto reflejo te cae en hipotensión, puedes utilizar vasopresores, pero el beta bloqueador no es sobre el vaso donde estás actuando sobre la bomba directamente. Y si lo atacas, si atacas a la bomba que ya está fallando, vas a hacer que te haga un edema agudo pulmonar o un choque cardiogénico. Entonces, por eso es más fácil que contrarrestes el tratamiento que te está dando el vasodilatador con un vasopresor en caso de que sea necesario, a que le vas a causar un choque cardiogénico al paciente y vas a tener que ponerle ahora un inotrópico positivo como la dobutamina, que de hecho a alguno de tus compañeros este fin de semana les tocó esa paciente que estaba en el choque 1, una señora que hizo choque cardiogénico por un infarto sin elevación. No tenía elevación del ST, pero tenía las troponinas elevadas y la señora llegó hipotensa, se le puso vasopresor, llegó con dolor precordial. Entonces primero le pusimos isosorbide, no mejoró, le pusieron buprenorfina. Ambos pues te causan hipotensión refleja y ella ya llegaba hipotensa, entonces de entrada se le puso el vasopresor que es la norepinefrina. Pero cuando con la pura norepinefrina no hubo mejoría, pues ya se le tuvo que escalar al cronotrópico positivo, al inotrópico, perdón, positivo, que es la dobutamina, para contrarrestar el choque cardiogénico. Pero los pacientes que llegan con choque cardiogénico ya tienen una probabilidad más del 50% de fallecer y la señora falleció. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo tengo duda, doctora. Ujú. Por ejemplo, si llega un paciente con un infarto sin elevación del ST y pues estamos tomando los electros seriados y evoluciona uno con elevación del ST, pero anteriormente ya le habíamos dado el medicamento para el sin ST, ¿ahí nos quedamos o alcanzamos el que es para elevación del ST? No, le completas la dosis para la precarga y para poderlo trombolizar. Si ya le diste 150 de aspirina, pues le completas los otros 150. Si le diste 75, le completas los otros 225. Pero sí, nada más es completar las dosis para las precargas. Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces acuérdense, solamente el infarto con elevación se tromboliza. Nosotros no nada más les dejamos las medidas antiisquémicas y vemos si es necesario que se mande a cateterismo. ¿Por qué? Porque este tipo de patologías no tiene la formación del trombo. A lo mejor tiene ahí ya la formación plaquetaria nada más, pero todavía no se forma un trombo. Y el tratamiento con alteplasa y tenecteplasa, pues es fibrinolítico, lo que deshace es fibrina, no el tapón plaquetario, no le va a servir de nada. Y lo único que voy a hacer va a ser incrementarle el riesgo de que sangre de algún lado, ¿ok? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Voy a terminar esta sesión para que se quede grabada nada más como la segunda parte y voy a iniciar otra para que sea la de emergencia hipertensiva, ¿ok?